Gracias por la invitación a este interesante e importante evento en el que se está analizando y reflexionando acerca de uno de los aspectos quizá más importantes para un Estado constitucional y sobre todo para un Estado democrático, ¿no? Que es precisamente la libertad de expresión. Y sobre eso precisamente va a versar de manera muy general, muy apretada, un poco mi intervención acerca de la libertad de expresión como un elemento que se inserta en una democracia, como un elemento indispensable en una democracia, ¿no? Y como todos sabemos, el régimen democrático pues es uno de los estilos, una de las formas que más comúnmente se ha utilizado o se aplica a nivel mundial en la mayoría de los países. Quiere decir que la mayoría de los estados en el mundo pues, son de carácter democrático y que por este motivo, por esta razón, estos países pues tienen un mínimo de reglas, de circunstancias que deben de respetarse para que haya una adecuada convivencia del ser humano, del ciudadano, pero también para que haya una buena y adecuado funcionamiento del Estado, ¿no? De tal manera que, bueno, aquí la pregunta, ante toda esta vorágine de circunstancias y de situaciones que han sido atentatorias contra la libertad de expresión, podemos nosotros plantear una pregunta en el sentido de que si podemos nosotros fiarnos, ¿no? Fiarnos de la democracia, no solamente en México, sino en todos los demás países donde ocurre este fenómeno, podemos nosotros fiarnos de esa democracia cuando esos fenómenos sociales indican que el ejercicio de la libertad de expresión está prácticamente limitado, incluso, incluso para quienes profesionalmente hacen uso de ella, no solamente para el ciudadano común o para el ciudadano de a pie, sino para incluso para aquel que hace uso de la libertad de expresión como una herramienta principal de su ejercicio profesional, ¿no? De tal manera que nosotros nos preguntaríamos si podemos fiarnos de una democracia o si podemos nosotros considerar que es una verdadera democracia, un estado en el que ocurren situaciones o circunstancias que son atentatorias contra la libertad de expresión, no solo de los ciudadanos, como decía hace un momento, sino también de los que profesionalmente hacen uso como una herramienta para su labor cotidiana, ¿no? En ese sentido, bueno, ya aquí se ha citado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que resulta interesante e importante, desde luego, para este tema, que en su artículo 19, párrafo primero, dice que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Es un primer aspecto que hace alusión a la democracia, una democracia en la que desde luego tiene que haber una apertura a las opiniones, una apertura a las expresiones. Y el párrafo segundo dice que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, no hay ninguna limitante, todos tenemos derecho a la libertad de expresión, obviamente y con mayoría de razón, los que hacen uso de ella desde un punto de vista profesional, como los periodistas, por ejemplo, como los comunicadores, por supuesto. Sigue diciendo este párrafo que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. No solamente se trata no solamente se trata de la recepción, ¿no? De las ideas o de la información o de la posibilidad de buscar la información, sino que también se trata de poder difundir esas ideas, de poder difundir esas opiniones, esos pensamientos, esas reflexiones, algo como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Precisamente estamos intentando, tratando, en uso, por supuesto, de la libertad de expresión, dándole difusión a este cúmulo de ideas que hoy se están presentando en este evento académico. Esa es precisamente la intención, darle difusión a las ideas y a los pensamientos, tal como lo dice el párrafo segundo del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto, desde luego, de acuerdo con este segundo párrafo, no solamente es por escrito o en forma impresa o artística, sino que también puede ser por cualquier otro procedimiento de su elección. Puede haber cualquier medio que pueda servir a la finalidad de la libertad de expresión. Eh, ¿Por qué es importante el derecho a la libertad de expresión en una democracia? Precisamente porque permite varias cosas. Primero, permite realizarnos como personas porque coadyuva al crecimiento intelectual y moral. ¿De qué manera hace esto? Precisamente con el intercambio de esas ideas.
a través de ese intercambio, de esa contrastación. Si existe un intercambio de ideas, de pensamientos y de reflexiones, hay la posibilidad de contrastarlos, por supuesto, de discutirlos y de crecer, de mejorar esas ideas, de criticar esas ideas con la finalidad de mejorarlas y de acrecentarlas. También la libertad de expresión permite exponernos a diversidad de ideas y pensamientos, pero también noticias e informaciones. Y también nos permite reflexionar y madurar como individuos y como sociedad, porque precisamente el intercambio de información precisamente nos otorga la posibilidad de crecer como personas, de crecer, de incrementar o de ensanchar nuestro criterio, nuestra ideología, y esto permite en última instancia incluso permite que podamos vivir de una mejor manera, ¿no? Pero ahora, ¿qué implica la democracia con relación a esta libertad de expresión, que es una circunstancia inherente a la democracia, por supuesto? La democracia implica un ejercicio de libertad de expresión, necesariamente implica eso. No podemos o no es posible pensar en una democracia si no hablamos o si no consideramos una libertad de expresión que se traduce en manifestaciones, en expresiones, en ideas, en opiniones, pero además de esa libertad de expresión, además, porque bueno, una cosa es que tengamos la libertad, que se tenga el derecho, que formalmente el derecho se tenga, y otra cosa es que efectivamente en la realidad social se ejerce ese derecho, ¿no? De tal manera que también es importante para la democracia no solo la libertad de expresión, sino el ejercicio de la libertad de expresión. En ese sentido, un sistema democrático pleno fomenta o debe fomentar la deliberación pública. Debe haber un fomento de la deliberación pública. No debe haber lo que ocurre, lo contrario que es lo que cotidianamente ocurre. No debe haber un silenciamiento, ¿no? Una silenciación de las expresiones. Debe haber más bien un fomento de las expresiones y de esa deliberación. Por eso esa libertad de expresión en última instancia puede representar incluso una especie de control democrático, por supuesto. Si consideramos que la democracia es una forma de gobierno y si consideramos que la democracia es también una herramienta para conformar gobiernos, debemos de considerar que estos gobiernos se conforman de qué manera a través de la expresión, bueno, a través de una decisión, primero del ciudadano, pero esa decisión se representa o se traduce en una expresión. Y esa expresión es precisamente lo que debe ser protegido, salvaguardado por la democracia y en última instancia por las leyes, ¿no? Por ello, se debe difundir la información en lugar de ocultarla y la libertad de expresión debe de ser diseñada o debe de ser utilizada para un debate robusto sobre temas de interés público. Estos son algunos de los aspectos que decididamente son importantes en términos de la libertad de expresión con la democracia. Por ello, la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión es elemento de la democracia, pero a su vez la democracia depende de la existencia de la libertad de expresión, porque sin ella no podríamos nosotros hablar de una verdadera democracia o de una democratización. De tal manera que se trata de un modelo en el que se requiere de la participación de las personas y participar precisamente significa tomar parte exteriorizando las ideas, los pensamientos y las opiniones. No solo buscar, recibir y difundir información resulta ser estratégico para la democracia, tal como lo dice el precepto que hace un momento cité, sino que también el derecho a participar en manifestaciones públicas, por ejemplo, es parte de esas libertades que hacen democrática una sociedad. Por ello, aumentar la posibilidad del debate público y de que todos los actores se expresen es un aspecto importante para evitar el silencio, para evitar que haya un tapado de boca, un tapado de expresión, para evitar las llamadas zonas silenciosas o zonas, mejor dicho, para evitar las llamadas zonas silenciadas, que es lo que se ha determinado con razón, con relación, como consecuencia, por supuesto, de estos eventos que han sido prácticamente dirigidos a silenciar la libertad de expresión de quienes hacen uso de este derecho
de manera profesional, como los periodistas, por ejemplo. Estas zonas silenciadas deben de evitarse. Al contrario, un Estado democrático debe de coadyuvar y debe de impulsar lo contrario al silencio, que es precisamente la expresión. La expresión. ¿Por qué? Porque el silencio es contrario a la expresión. Y si es contrario a la expresión, es contrario al... Si el silencio es contrario a la libertad de expresión, es precisamente limitar la libertad de expresión. Resulta entonces que el silencio es antidemocrático. Por ello, todas las agresiones, las amenazas, el hostigamiento contra periodistas o todos los delitos, por supuesto, cometidos contra periodistas o todos aquellos incriminados en delitos contra periodistas, todos aquellos delincuentes que ejecutan acciones contra periodistas y que tienen o que han recibido sanciones mínimas o en ocasiones incluso sanciones inexistentes. Estas circunstancias inhiben la libertad de expresión. En un Estado que se jacte de ser democrático, no debe haber la aplicación a la implementación de sanciones mínimas o, en el peor de los casos, de sanciones inexistentes contra los que atentan a la libertad de expresión, porque esto va en contra de la esencia precisamente de ese Estado democrático que debe de ser un coadyuvante, como decía hace un rato, que debe ser coadyuvante de la expresión, al contrario de ser un silenciador. Por ello, creo que es necesario, primero, me parece que es necesario que haya una acción de carácter público, una acción ciudadana. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad y tenemos también el deber de no acallar, de no autosilenciarnos ante circunstancias o injusticias de esta índole. Me parece que es necesario que los ciudadanos alcemos la voz, ya sea desde el punto de vista, desde la trinchera académica, como lo estamos haciendo en este momento, por ejemplo, ya sea desde la trinchera académica o incluso haciendo uso de los instrumentos o de las herramientas jurídicas que tenemos a la mano. De tal manera que me parece que es necesario que haya una especie de condena pública a esos actos de agresión para que se vaya eliminando, se vaya erradicando. Tiene que ser de raíz desde el origen, desde la ciudadanía, ¿no? Desde los ciudadanos de a pie, que somos todos nosotros, por supuesto, y también desde la academia y desde el ejercicio de la profesión. Pero no solamente eso, me parece que también es necesario que haya una adecuación legal, es necesario desde luego reforzar el instrumental jurídico con el que se cuenta y debe haber por ello una adecuación a los marcos legales, porque desafortunadamente vemos que en la actualidad, a pesar de que hay una jactancia de que los estados son democráticos y son constitucionales, aún así sigue habiendo algunas deficiencias en los marcos legales, porque vemos preceptos que no son acordes con esos parámetros democráticos y específicamente con las situaciones o las circunstancias que deben de coadyuvar o que deben de alentar una libertad de expresión. Por ello me parece que debe haber, que se debe de continuar desde el punto de vista de la creación o de la promulgación de la norma jurídica, se debe continuar adecuando estos marcos legales precisamente a la democracia y a la libertad de expresión. Esto implicaría modificar las leyes que limitan la libertad de expresión, ¿no? Resulta ser contradictorio, ¿no? Resulta ser a veces hasta irónico que en un Estado democrático y constitucional, en donde sus leyes fundamentales y sus preceptos fundamentales, incluso derechos humanos, hablen de una libertad de expresión, cuando en ocasiones nos encontramos con algunas legislación o alguna legislación reglamentaria o secundaria que en lugar de coadyuvar con esta libertad de expresión la limitan. Por ello creo que es necesaria también la realización de investigaciones serias, imparciales y efectivas en contra de los hechos que han sido atentatorios de la libertad de expresión y de la actividad de esta libertad de expresión como una herramienta, un insumo profesional de los periodistas. Esto implicaría, desde luego, una revisión al sistema o al aparato de justicia, de administración de justicia, de procuración de justicia, para que finalmente podamos empezar. Me parece que un buen inicio sería empezar con
juicios y condenas justas a responsables de hechos contra la libertad de expresión o contra la actividad de los periodistas. Estos aspectos me parece que serían en última instancia algunos puntos con los que podríamos empezar a reforzar esta libertad de expresión como un aspecto importante de la democratización en un Estado. Repito, desde luego desde el punto de vista, desde la trinchera personal, académica, profesional de cada uno de nosotros, en primera, y en segunda, el Estado tiene que, desde luego, tiene que entrar, tiene que intervenir, haciendo un reforzamiento, una adecuación de su marco jurídico, y esto en conjunto me parece que podría coadyuvar a que empezara a haber un verdadero reforzamiento de la libertad de expresión como un derecho inalienable, como un derecho humano, por supuesto, y sobre todo como un aspecto importante en un Estado democrático y en general en la democracia. Y por mi parte, sería cuanto. Muchas gracias.